Muy buenas noches, aquí estamos otra vez el colectivo Sangre Sucia y el programa Mentes de Mentes. Ya saben, estamos recorriendo los estudios de tatuajes de diferentes partes de aquí del oriente de la Ciudad de México. Hoy nos encontramos en Nesa, estamos aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Podemos ver, estamos aquí en la avenida, es la cuarta avenida y la avenida Pantitlán, donde se encuentra, es Cuarta Avenida y la Avenida Pantitlán. No es cierto, López, perdón, ya estoy en la Pantitlán yo. Bueno, Avenida López y la Cuarta Avenida, donde está el estudio de líquidos, en el cual vamos a empezar a hacer este programa. Nos toca venirlos a visitar a ellos, al buen Don Chava, el que se encuentra ahorita ya tatuando. Un poquito de ruido por la cuestión de los coches, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a entrar para ya de una vez platicar y ya estar ya de plano? Aquí estamos entrando al estudio. Pueden ver ahí como lo que conlleva el estudio, el dibujo de las Catrinas, acá toda la historia. Que ahorita nos va a platicar de qué se trata todas estas estampitas que me gustaría que las enfocaras. Aquí incluso hay unas máquinas ahí que se encuentran ahí, que ahorita también que nos platique de Don Chava de qué se trata todo esto, que hace alusión y hace adorno de su estudio de tatuajes eh, líquidos. Acá está otro. Está, mira, hasta fracturas ya tenemos aquí. Se ve que ha pasado el tiempo y bueno, y no es para menos, ¿no? El tatuaje, esta técnica que se ha vuelto muy socorrida, ¿no? Ya por todos los jóvenes, ya no importando raza ni condición social, sexualidad, ya cualquiera se hace un tatuaje. E incluso ha estado peleando durante mucho tiempo para quitarse ese estigma, como que no solamente era para los delincuentes, para los que estaban en la cárcel. Bueno, y últimamente ya el tatuaje se ha vuelto pues más popular, e incluso ya vemos a grandes profesionistas que cuentan con este tatuaje, ¿no? Hay licenciados, hay doctores, hay ingenieros, arquitectos, abogados, y así pues nos podemos seguir con infinidad de profesiones en los cuales ya pueden tener un tatuaje y no hay el menor problema para hacerlo y tenerlo. Pero bueno, aquí ya llegamos con Don Chava, que es pues acá el lugareño de líquidos. Buenas noches, pandilla, ¿cómo están? Aquí Vamos nos, a estar, vamos a estar aquí un ratito contando las historias y todo respecto a mi vida. al mundo del tatuaje, porque bueno, como bien lo hemos estado platicando en los diferentes estudios, se ha estado llevando a cabo esta cuestión de historia de cómo llegan ellos a los tatuajes, cómo se inician en los tatuajes, que es bien importante saber, porque bueno, muchas veces piensan que porque son muy buenos dibujantes, son grandes tatuadores, ¿no? Y pues no, muchas veces también es como se empieza a agarrar la técnica de las líneas. Y bueno, para esto vamos a hablar primero de qué tatuaje estás practicando. ¿Es algo de uno de los estilos del Black and Gray? Es un estilo de Black and Grey, es tradicional japonés. Le estamos haciendo un Buda en blanco y negro, en Black and Grey. En Black and Gray. Así es, bueno, estábamos, eso es parte de los estilos, porque bueno, se encuentran muchos estilos. Podemos platicar también del estilo del old school y del new school, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es el Bueno, old school? el old school, bueno, prácticamente son los inicios del tatuaje, ¿no? La repercusión de este estilo pues, viene de Estados Unidos, ¿no? Los primeros tatuadores empezaron a iniciar con un estilo particular que se llama old school, ¿no? Vieja escuela. Eh, Diferenciar porque son diseños básicos, ¿no? Colores firmes. Sí, es lo que te iba a decir, ¿en qué se basa un old school? Porque ¿cómo podemos reconocer un old school? El old school, eh, los diseños de old school son muy básicos, ¿no? O sea, antes no había la capacidad para hacer difuminaciones y para hacer otro estilo de tatuaje más real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía la limitación de aquellos entonces, de los años 80, 60, ¿no? Cuando empezaba el tatuaje del old school, se limitaba a colores intensos, ¿no? Líneas firmes, ¿no? No había
no había ese aprendizaje de difuminaciones, colores, mezclas y toda la afinidad que representa el arte, ¿no? Que ahorita en la actualidad se mezcla con el tatuaje, ¿no? Esa es la particularidad del old school, ¿no? El old school. ¿Y el new school? El new school ya viene diciendo ya la situación de la mezcla del old school, que eran líneas muy firmes, colores muy intensos, ¿no? Pero con toda la técnica del dibujo y arte que se representa ahorita, ¿no? Difuminaciones de colores, colores brillantes, Ajá. no sé, toda la particularidad ahorita de lo moderno, ¿no? O sea, ahorita ya hay técnicas que se pueden mezclar los colores en los tatuajes que hacen difuminaciones, ¿no? Eso ya lleva a una a una vasta hechura de tatuajes en donde tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y particularmente eso es lo que representa el New School, ¿no? Aquí, bueno, tenemos público, no sé, ahorita los enfocamos, pero tienen una pregunta. ¿Quién tiene una pregunta de los tatuajes? A ver, ¿cuál es tu nombre? Personal, Luis, quería hacerte una pregunta así concreta, ¿no, chava? En esta situación del tatuaje, ¿a qué se remonta digámoslo, desde un punto de vista personal, ¿no? O sea, ¿dónde se radica tu arte, ¿no? O sea, ¿tú qué te basas para empezar a hacer un tatuaje, no? Digo, todo el mundo tiene una iniciativa, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Pero la situación aquí es, ¿por qué tú empiezas a tatuar, no? ¿Qué te motiva o qué te incentiva a empezar a tatuar? Bueno, mira, particularmente yo tengo una historia de cómo empecé a tatuar, ¿no? O sea, hubo una historia muy, muy particular en donde yo me encuentro con el arte del tatuaje por accidente, ¿no? Pues yo desde pequeño dibujo, ¿no? Como todo niño que le gusta dibujar. Y resultó que yo tengo un talento grande, ¿no? En las artes, ¿no? Un talento nato. Un talento nato, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Que yo me encontré con una maquinita hechiza alguna vez en mi vida y empecé a hacer tatuajes, ¿no? Por casualidad, ¿no? Hice un tatuaje en donde un amigo, yo por el talento del dibujo, me salió bien, ¿no? Antes los tatuajes eran muy primitivos, ¿no? O sea, eran diseños muy simples, ¿no? Que algún dibujante podría realizar perfectamente, ¿no? Yo me encuentro con una maquinita hechiza, hago el primer tatuaje de mi vida y resultó que fui bueno, ¿no? Que lo hice perfectamente bien, que ese amigo que le hice el tatuaje me recomienda a otro, ¿no? Y a otro, y a otro. Y me empiezo a incursionar en las artes, ¿no? De ahí nace el amor por el dibujo, nace el amor por la hidrografía, por el arte, por los famosos artistas, ¿no? Que también se debe de estudiar y se debe de aprender de ellos porque traspasas el arte al tatuaje, ¿no? Todas las técnicas de arte se pueden traspasar al tatuaje, ¿no? Y de hecho se traspasan, ¿no? Entonces, el estudio de las artes, así inició conmigo, ¿no? Por casualidad, ¿no? De repente, cuando me empecé a formar ya artísticamente como tatuador, me encontré con todo esto, ¿no? Con todo el estudio que debí de haber realizado desde el principio para que yo me pudiera hacer un artista completo, ¿no? A ver, aquí hay otra pregunta que es del buen Tripa, que también pertenece al colectivo Sangre Sucia. Quiero hacer una pregunta. Presente. Bueno, yo tengo la duda, siempre he tenido la duda. ¿Por qué líquidos? ¿De dónde líquidos? ¿O cómo nace líquidos? Bueno, líquido es una palabra muy interesante porque yo cuando tuve la iniciativa de poner un estudio de tatuajes, busqué infinidades de nombres, ¿no? De hecho, todos los estudios de tatuajes tienen un nombre particular, ¿no? Líquidos, ¿por qué? Porque es una metáfora, ¿no? Nosotros estamos constituidos de líquido, ¿no?
tenemos un 60-70% del cuerpo que está constituido por agua, ¿no? Y empiezo a encontrarme con las ideas de la metáfora, y me parece muy particular ponerle líquidos porque trabajamos con tintas, ¿no? Las tintas son líquidas, ¿no? Trabajamos con un cuerpo líquido, ¿no? Entonces es la metáfora de adentrarse a lo líquido, ¿no? Y me pareció muy especial el nombre porque lo pensé tanto que hubo muchos nombres, ¿no? Que yo hubiese querido ponerle a mi estudio, ¿no? Pero líquidos fue la mejor decisión que yo tuve porque hasta la fecha es una palabra que a mí me caracteriza. De hecho, ya no, la metáfora ya no es esencial, ¿no? Ya la palabra ya es más absorbida por mi persona, porque todo el mundo me conoce como líquido, ¿no? Sin saber la verdadera historia de la metáfora, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchas de estas cuestiones tienen una historia, ¿no? El mismo tatuaje tiene historia y se remonta desde aquellas épocas de antes, bueno, después de Cristo. Incluso hay momias, ¿no? Hay una momia que se encuentra en el año 2 después de Cristo, y bueno, otra que se encuentra en el año de 1990, la cual contaba con 57 tatuajes en la espalda. Entonces, bueno, de ahí ya nos remontamos a que el tatuaje no es de ayer, ¿no? Es de hace ya muchos años. Pero y también la historia de Don Chava, ¿no? Porque ¿cuántos años tienes tú ya tatuando? De hecho, yo empecé a los 13 años, ¿no? 13 años. A los 13 años. Pero 13 años, ¿qué hacías? Pues de hecho iba a la primaria, secundaria, no me acuerdo, ¿no? No, pero me refiero a qué hacías en cuanto al tatuaje. Bueno, en aquel entonces estamos hablando del año, no sé, 93, 94, ¿no? Donde se limitaba mucho el tatuaje, ¿no? Los catálogos que habían en aquellos entonces eran pues los Popeyes, los Cholos, Sí, los Dragoncitos, el Tom y ¿no? Jerry, ¿no? Vestido de cholo, Sí, ¿no? o sea, eran tatuajes muy simples, ¿no? Sencillos, ¿no? Donde te vuelvo a repetir, o sea, cualquier persona que hubiera sido dibujante, o sea, los hubiera realizado sin ningún problema, ¿no? Pero yo te digo que yo me encontré con la onda de encontrarme con un tatuaje y los amigos que también se querían realizar un tatuaje, ¿no? Entonces para mí se me facilitaba mucho, ¿no? Porque yo desde chico dibujo, ¿no? Entonces, cuando realizo el tatuaje, pues se me hizo muy fácil, ¿no? De hace 27 años a ahora, ¿cómo ha sido el cambio del tatuaje? No ha evolucionado muchísimo, ¿no? Güey, también lee bueno, toda la instrumentaria que utilizas para tatuar, ya háblese de agujas, de máquinas. Sí, antes en aquella época había Era más limitado. la limitancia de que no había material, ¿no? O sea, tenías que tener un amigo a fuerzas en el gabacho que te mandara material, máquinas, agujas, ¿no? Porque pues aquí en México era muy difícil conseguir material para tatuar tintas, ¿no? Tintas de calidad, ¿no? Que antes no existían en el mercado. Ahorita yo pienso y creo que en cualquier estudio de tatuajes encuentras todo el equipo, ¿no? Máquinas, tinta y todo, ¿no? Todo lo que necesitas para tatuar, ¿no? En aquellos entonces había una limitancia muy grande, ¿no? Las personas como eran del antes y el ahora. Y es que ya hablamos de una historia de 27 años, ¿no? Ya es toda una vida, ¿no? No estás hablando de 10 ni de 5, estás hablando de 27 años. Pues las personas siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, las épocas cambian, ¿no? En aquellos entonces, Pero ahora buscan más tatuajes más elaborados. obvio, porque el tatuaje ha evolucionado tanto que las personas mismas buscan el portar un buen tatuaje, ¿no? Que en aquellos entonces también todo el mundo buscaba portar un buen tatuaje, ¿no? Pero las limitancias te lo impedían, ¿no? O sea, había lo que existía, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de tatuadores estaban mal preparados en aquellos entonces, ¿no? Profesionalmente estaban mal preparados, ¿no? No había esa calidad que ahorita encuentras en cualquier tatuador, ¿no? He encontrado en las exposiciones chicos de 20, 18 años que son Tatuadores. ya son profesionales y tienen una calidad grandísima, ¿no? Entonces ahí se ve la limitancia que antes teníamos un tatuador viejo, ¿no? Que lo limitaba desde el principio, desde el material, ¿no? Ahorita ya no, ahorita ya el internet y las redes sociales
abren el mundo del tatuaje, ¿no? La asepsia ha cambiado de aquellos 27 años, ahora toda esta parte de la sanidad y del cuidado Sí, con los sí, claro que los sí, instrumentos. ¿no? Claro que sí, porque en México ha sido nuevo, ¿no? Ahorita el auge del tatuaje aquí en México como que empieza a prevalecer en estas fechas, ¿no? Antes no se sabía, ¿no? De contaminación cruzada o de que pudieras hacer una pandemia, ¿no? Sí, claro. No teniendo la higiene adecuada, ¿no? Antes ni guantes se ocupaban, ¿no? Se ocupaban las cosas que estaban al alcance, ¿no? Fichas de cerveza, Sí, claro. agujas de guitarra, ¿no? Motorcitos de carro para hacer tu máquina, ¿no? Entonces sí había mucha limitancia antes, ¿no? Y ahorita el tatuaje está tan abierto que está evolucionando tanto que en México ya hay muchísimas personas que son profesionales y grandes artistas, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta de Luis. Sí, mira, yo quisiera saber cierta información, ¿no? A lo mejor uno a veces como tiene ciertas expectativas, ¿no? La situación aquí, va a ser dos preguntas en concreto, ¿no? Que de alguna manera quiero que tú resuelvas esa duda de mi persona, ¿no? La primera, yo creo que sería, hablamos de old school, new school, ¿no? Escuela vieja, escuela nueva. Tú eres un artista que tiene 27 años de trayectoria, por lo tanto, ¿cómo ves tan marcada esa situación en el país de la discriminación hacia el tatuaje, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es, ¿cómo tan marcado está a veces la situación de las estaciones, ¿no? Como primavera, verano, otoño. ¿Qué es lo que se tatúa la gente? Se viene a Día de Muertos, ¿no? Es como representativo, ¿no? Es como muy mexicano, ¿no? Entonces, llega mucha gente a hacerse cráneos, ¿no? En diciembre, ¿qué se hacen? En febrero, ¿qué se hace una persona? En marzo, ¿qué se hace una persona? En julio. Esa sería mi duda. Tú como tatuador, yo creo que si has visto esas facetas diferentes de las personas en lo que se empiezan a tatuar, dependiendo la situación del año, ¿no? Yo creo que sí está muy marcado, ¿no? Entonces, resuélveme esa duda, chava. Entonces, quisiera saber tú como tatuador, ¿cuál es tu respuesta hacia eso, no? Mira, por ejemplo, las temporadas de tatuajes, yo creo que no hay. Todo el año, a lo mejor en tiempos de calores, a lo mejor las personas se quieren tatuar porque quieren ir a la playa, ¿no? Pero no hay un cierto tatuaje en específico por temporada, ¿no? O sea, todos los que se vienen a tatuar siempre tienen la idea y tienen su idea de tatuarse, ¿no? No importa si es noviembre, diciembre, enero, febrero. Todos tienen su idea arraigada desde el principio, ¿no? O sea, ellos ven un tatuaje en específico y si les gusta, vienen y se lo hacen, ¿no? Hay situaciones en que los estudios de tatuajes hacen promociones, ¿no? Por ejemplo, en noviembre, ¿no? Día de Muertos, ¿no? A lo mejor yo aviento una promoción y te digo, por promoción, día de noviembre, te voy a hacer puras calaveras y a lo mejor te lo dejo a la mitad de precio y hago el auge del Día de Muertos, ¿no? Pero en realidad no hay así una especificación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me encontraba con preguntas de que si el tatuaje era moda, ¿no? De hecho, el tatuaje no es moda, ¿no? Es una cultura, ¿no? Porque arraiga mucho el que viene de años atrás, ¿no? La moda se acaba, ¿no? Se acaba en cierto límite de trayectoria en la moda, ya sea vestimenta, Peinados, estereotipos y cabellos. todo ese tipo de situaciones, se acaba, ¿no? Tienen un ciclo, ¿no? Y el tatuaje nunca ha tenido un ciclo, ¿no? O sea, se reinventa y se vuelve a reinventar y vuelve a renacer y vuelven a salir cosas, ¿no? ¿Pero tú crees que la juventud tiene esa expectativa de lo que tú estás hablando? La juventud no... esta situación, ¿por qué? Porque muchas veces la juventud hoy confunde, ¿no? Está tan desorientada a veces que realmente no cree que funciona así, ¿no? Tú tienes una ideología del tatuaje, ¿no? Tú eres una persona de años que tiene el conocimiento, ¿no? Pero yo a lo mejor en el ciclo social en el que me desenvuelvo, a veces llega una persona y se tatúa cualquier cosa a lo mejor por pertenecer a un núcleo social, por de alguna manera encajar, ¿no? Entonces, era lo que te decía, ¿no? Hay tendencias, ¿no? Hablamos de mercadotecnia, hablamos de muchas situaciones personales en las que de alguna manera, a veces no te haces un tatuaje realmente por arte, ¿no? Te lo haces por pertenencia. Exacto, ¿no? exacto. Hablamos de un barrio, hablamos de una situación, entonces son muchas perspectivas. Yo te decía,
¿qué hay de la vieja escuela a la nueva escuela, no? O Entonces, sea, ¿cuál ha sido la transición ¿cuál ha de sido la esa old, transición, old no? school a la new school? Bueno, mira, la transición, si hablamos de México, la transición, no ha habido transición, ¿no? Las transiciones de cultura en el tatuaje, en México no la tenemos, ¿no? Todavía no existe esa cultura donde una persona tenga la capacidad de decir yo quiero ese estilo porque son desconocidos, ¿no? A lo mejor los tatuadores y entre tatuadores podemos hablar de todo ese tipo de temas porque son conocidos, ¿no? Pero la cultura en México se basa en televisión, en revistas y toda la cultura que viene de Estados Unidos, ¿no? Y del extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muy absorbibles. Nosotros tenemos una cultura en donde copiamos mucho, ¿no? Entonces, en México no ha habido esa educación del tatuaje, ¿no? Porque hay países primermundistas que tienen esa educación, ¿no? En donde tú eres policía y estás tatuado y no representa absolutamente nada, ¿no? Ahorita en la actualidad aquí en México, los jóvenes adoptan, ¿no? Adoptan mucho las imágenes, ¿no? No podríamos hablar de moda porque te vuelvo a repetir, no, el tatuaje no representa una moda, ¿no? Pero sí se puede adaptar, ¿no? O sea, los jóvenes adaptan mucho, ¿no? Adaptan mucho las imágenes de los rockeros estadounidenses, de personajes extranjeros, ¿no? En donde ellos tienen una imagen futbolistas, ahorita en la actualidad antes no se veía, ¿no? No se veía en la tele abierta en donde se tatuaban personajes de tele, ¿no? Entonces, cuando se empieza a abrir todo este rollo del tatuaje culturalmente, empiezan a haber artistas, ¿no? Artistas en donde se tatúan, futbolistas. Y en México adaptamos mucho eso, ¿no? Se empieza a ver bien en la tele y se empieza a ver bien en la calle, ¿no? Antes no, la tele no prohibía que tú como artista te tatuaras porque es una mala imagen, ¿no? Pues ahorita somos el mexicano es muy absorbente, ¿no? Y adaptamos la cuestión del tatuaje conforme se va abriendo con la situación de la liberación de pensamiento, ¿no? Así, sí, así es. Además, bueno, la historia, ¿no? Hablábamos hace un rato de la momia que se encuentra en el año de 1991, que le ponen como nombre Otzi, que se encuentra ahí en los límites de Australia e Italia. Ese que contaba con, bueno, hace rato decía 57 tatuajes, pues eran más, ¿no? Contaba con 61 tatuajes y que eran en el antebrazo, eran en la pierna y eran en la parte de los lumbares, perdón. Y era como lo primero. Hablábamos del tatuaje, porque ahorita se siente como, bueno, hubo una época que se sentía como exclusivo de los hombres. Pero bueno, si nos vamos a la historia, nos damos cuenta que las sacerdotisas egipcias eran las que utilizaban realmente el tatuaje y las que se dejaban tatuar. Otra eran eran como utilizados como atributos decorativos en algunas culturas. Bueno, el caso de todo esto de las, ¿cómo se llama? De la cuestión cuando se meten como bolitas en la piel, que es se me fue la palabra. Ahorita en la actualidad podrían ser pues incrustaciones en implantes. Incrustación, ¿no? exactamente, la manera de poner estas cuestiones de bolitas, los tatuajes que eran los africanos, todo esto que se ha utilizado como parte de la decoración. Y que al final de cuentas, bueno, esto lleva a una historia de un porqué, que no nada más fue como, sí, ¿no? Hasta, bueno, Constantino I, él hace la prohibición al mundo del tatuaje, él dice que no al tatuaje, y bueno, el pueblo romano y el griego utilizaban los tatuajes para marcar a los criminales, de ahí que viene toda esta cuestión de que cuando se tatuaban eran porque estaban en la cárcel o porque eran asesinos. Exacto, incluso. ¿no? Y aparte de todo eso viene la contraparte, ¿no? De donde ahorita en la actualidad, por mala información de lo que representa la religión, discrimina y hace el hecho de que sataniza el tatuaje, ¿no? Pero en realidad no es cierto, ¿no? O sea, en realidad si nos remontamos a las épocas de la Biblia y las épocas de Cristo y toda esa onda, se tatuaban, ¿no? Los cristianos se tatuaban para reconocerse entre ellos, ¿no?
Antes de Cristo también, ¿no? Se tatuaba todo. Habían ciertos tipos de tatuajes en donde representaban ciertos tipos de sociedades, ¿no? Donde el rico podía tatuarse, donde el que tenía poder se tatuaba, el que era religioso, el que era padre, no sé, tenía tipos de tatuajes, ¿no? Sí. Entonces el tatuaje siempre ha existido en toda la historia, ¿no? Pero llega una situación especial en México, ¿no? México ha sido muy represivo en esas situaciones de liberación, en donde tener un tatuaje representa un problema, ¿no? Ahorita ya no, porque la ley ya nos protege, ¿no? Al tatuador y al tatuador, ¿no? Sí, ahorita hablamos sobre esa ley, nada más quiero darles como este punto que, bueno, que agarraste es bien importante de que son satanizados los tatuajes. Para el siglo V y el siglo XV, cuando Constantino Constantino I empieza a tener esta prohibición, lo hace porque, bueno, lo hace como a los tatuajes por parte de los cristianos en la Edad Media, los cataloga como diabólicos a nivel de prohibirlos, ¿no? Y bueno, en cuestión de los esclavos, sus dueños feudales les rayaban toda la cara para que fueran marcados y fueran estigmatizados como delincuentes y como personas realmente que nada más servían para la esclavitud. Y ya de ahí pues sí, ¿no? Entonces es como ahorita vemos muchos que están tatuados del rostro y es por otra cosa, ¿no? Ya sí, no es, no, de hecho el tatuaje ha evolucionado tanto que ya no conlleva límites de precisiones personales, ¿no? O sea, lleva ya una liberación total de la mente en donde todos los que se involucran en esto llevan una evolución mental, ¿no? En donde ya no interviene la conciencia, ¿no? Más bien interviene mucho la conciencia, en donde el ser humano, cuando tiene un cambio radical, ya no tiene ningún problema, ¿no? Ahorita pueden ver muchos personajes tatuados donde se modifican totalmente el cuerpo y no hay problema, ¿no? Porque ya tienen un estado de conciencia más alta que una persona consciente normal, ¿no? Sí. Luego, de hecho, para la guerra civil, que fue por ahí del año de 1861 a 1870, esto se pone mucho de moda en Estados Unidos, por así lo decía, durante la guerra civil. Y bueno, el tatuador que sobresale es Martin Hildebrandt, que es uno de los que después hace una máquina para tatuar, ¿no? Junto con O'Reilly. Sí, de hecho son los primeros estudios de tatuajes en el mundo, en Estados Unidos, que se han registrado, ¿no? Porque de hecho el tatuaje siempre ha existido en todo el mundo, ¿no? Sí, de hecho, pero profesionalmente son reconocidos en el momento en que ellos establecen ya como un negocio, ¿no? Hacer de esto un arte, ¿no? Y un negocio y ganar de esto, ¿no? Sí, fueron en esos años donde hay una revolución mundial, ¿no? Sí. Incluso hace rato platicábamos sobre esta cuestión de cómo estaban hechas las máquinas. Y hablábamos me decías que del foco y no nos acordábamos del inventor. Pero bueno, la máquina de tatuar se hace basada en Tomás Alva Edison, ¿no? De hecho, la base de la máquina de bobinas pues, está realizada en un modelo de Tomás Alva Edison, ¿no? Él realiza e inventa una pluma eléctrica, ¿no? Ajá. Y de ahí esos tatuadores retoman el diseño para hacer una máquina para tatuar, ¿no? Y de hecho la patentan, y de hecho de ahí sale todo este arte moderno del tatuaje, ¿no? Porque no lo había, ¿no? O sea, había técnicas milenarias japonesas, ¿no? Que son hechas a mano, que son tan especializadas que no hay precedente, ¿no? O sea, son únicas, ¿no? Pero estas personas retoman este diseño de máquina y lo convierten en realidad, ¿no? Rediseñan el tatuaje, lo reinventan y lo renuevan, ¿no? En aquellos entonces. Para la Segunda Guerra Mundial, el señor Hitler, nada más y nada menos que Adolfo Hitler, lo utiliza el tatuaje para la humillación.
él empieza a tatuar a los judíos para marcarlos con el número tan famoso, el código de barras, ¿no? Y entonces eso pasa durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, por otro lado, en la Segunda Guerra Mundial solían tatuarse los nombres de la persona amada dentro de un corazón o símbolos patrios que le inspiraban a recordar y no desistir durante las batallas que estaban ahí como de próximas, ¿no? De hecho las tradiciones de tatuaje existen, ¿no? Por ejemplo, y ya son milenarias, ¿no? Por ejemplo, los grandes marinos que fueron los que viajaron tanto que esos grandes personajes, ¿no? Que encuentran en países polineses, ¿no? La historia del tatuaje, ¿no? Que ahí no nace, ¿no? O sea fue como que algo nuevo para el mundo, ¿no? Esos personajes son los que abren la historia del tatuaje, ¿no? Porque se tatúan y lo llevan a todo el mundo que se da a conocer, ¿no? Entonces ellos fueron los precursores de la historia del tatuaje, ¿no? Para los años 60 y 70 se populariza otra vez el tatuaje, tiene un resurgimiento del que hablábamos, ¿no? Esto viene con los hippies. Toda la banda de hippie, de Avándaro, de Woodstock, empiezan con esta onda del nuevo tatuaje, pero ahora viene el tatuaje colorido, ¿no? Ya con toda esta parafernaria del LSD, vienen los tatuajes ya como hechos a colores. Bueno, sí, Incluso ahorita sería como el acuarela, ¿no? Más o menos. No, de hecho no, de hecho bueno, o sea, digo, hay que corregir. Sí, claro. De hecho, la técnica de acuarela es la transición de la técnica de arte al tatuaje, ¿no? Sí tiene mucho que ver en el arte y en el tatuaje y en todas las drogas, ¿no? O sea, a fin de cuentas abre y expande mentes, ¿no? Pero el tatuaje más que nada es la transición del arte, ¿no? A la piel, ¿no? Porque las técnicas de hacer arte se implementan en el tatuaje, ¿no? Como son negros, colores, sombreados, capas, difuminaciones, todas las técnicas que se emplean en el arte se emplean también en el tatuaje, claro, ¿no? O sea, la transición, no exactamente como una técnica de dibujo, ¿no? Sino la transición como el arte de traspasarlo a la piel, porque la piel es un inicio muy distinto a un lienzo, ¿no? A un lienzo, para pintar. Exacto, ¿no? Sí, claro, el lienzo para pintar es una gran historia donde contar, los tatuajes siempre tienen algo que ver. Bueno, y aquí tenemos, al compañero, al buen cuate, al buen amigo. ¿Tú te llamas? Brian. Brian, y bueno. Sí, Brian en Facebook, BraxRK. Y pues vengo aquí a tatuarme con el señor Chava, que es un excelente tatuador. Hace muy buenos trabajos, trabajos a detalle. Pues qué te puedo decir, ¿Cuántos tatuajes tienes? apenas llevo 8. Cuéntanos la historia de que plasma, que el libro de tu piel, que qué cuenta. Pues es más que nada, no es por moda, ¿no? Es más o menos algo que va conmigo, con mi personalidad, algo que significa en mi vida. Por decir, el que te estás haciendo ahorita. Pues, mira, significa paz y meditación, tranquilidad. Tú eres eso. Exacto. Entonces, pues es lo que yo represento. También te veo que tienes el ojo de Osiris y la cruz, bueno, acá está la cruz, que esta cruz durante mucho tiempo fue pensada que era como la cruz de la orgía. Pues hay muchas historias. Y acá está el ojo de Horus. Ah, de Horus, yo dije Osiris, de Horus. De Horus, el ojo de Horus, el dios Horus, el dios egipcio. Entonces, pues es el ojo que todo lo ve, ¿no? Como el gran arquitecto. Sí, ¿no? Entonces sí, pues son cosas que van conforme a la perspectiva de la persona, ¿no? No por un gusto que digas, eso se ve padre y no sabe uno qué significa, ¿no? Entonces, pues uno más que nada tiene que plasmar lo que para él signifique algo en su vida, ¿no? Sí, pero claro, hablamos tú sí cuentas historias a través de tu tatuaje. Bueno, ya podemos, por lo que dijiste, por tatuajes defines tu personalidad, pero ¿cuentas historias? No, simplemente nada más les digo lo que significa y, o sea, no, sí, nada más.
Bueno, Brian, pues muchas gracias por compartir con nosotros esto de sus tatuajes y bueno, el que le están haciendo, que ya en un rato más estaremos viendo cómo va terminando el proceso, ¿no? Vamos a evolucionar para terminar el tatuaje. De hecho, falta muchísimo, ¿no? Porque la técnica es muy difícil y es muy tardada. Pero... Es la técnica que hablábamos del black and gray. Ajá, exacto, ¿no? Sí, la técnica de Black and Gray se basa en sombras y líneas, ¿no? En donde haces un diseño en blanco y negro, así de simple, ¿no? Blanco y negro, Black and Gray. Y bueno, y acá estamos, porque el buen Luis quiere hacer otra pregunta. Bueno, vámonos con este intervalo, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. Yo conozco la información, o yo creo que el público quisiera saberla, ¿no? Y te lo hago a ti como tatuador de la vieja escuela. ¿Por qué tatuaje? ¿Por qué la palabra tatuaje? ¿De dónde se remonta la palabra tatuaje? Dame una explicación de eso. A lo mejor mucha banda tiene esa situación, ¿no? De saber por qué tatuaje, ¿no? Dame una explicación. A lo mejor probablemente concienticemos en eso y a lo mejor compartimos un punto un punto de vista diferente, ¿no, Chavo? Sí, claro, sí, no. De hecho, la palabra tatuaje sí tiene historia, ¿no? Te digo que se remontan en las ondas de las conquistas de los países, ¿no? Donde los marinos descubrían pues las culturas de otros países, ¿no? Los marinos por accidente llegan a un país que es la Polinesia, en donde ellos descubren el tatuaje, ¿no? El tatuaje lo hacen en aquellos entonces manual, ¿no? O sea, son herramientas rudimentarias, ¿no? En donde golpeaban un palo con otro y el otro palo tenían puntas de pescado y puntas de madera, ¿no? En donde el sonido se escuchaba tatau, tau, tatau, tau, tatau, tau, tatau. Entonces ahí ellos retoman el sonido e inventan la palabra de tatuaje, ¿no? Y la palabra original es tatau. Tatau. Del golpe que se escuchaba. Exacto. De hecho que significa tinta, ¿no? Ajá. Que al final de cuentas es tatú, Ajá. tatuaje, ¿no? De hecho la definición de tatuaje es la palabra tatau, ¿no? Tatau, así tal cual se nombra, ¿no? Ajá. Y ya después con el tiempo empezó a evolucionar, ¿no? Empezó a evolucionar y empezó a formar la palabra tatuaje, ¿no? Tatuaje en cuestiones de la lengua a lo mejor castellana, ¿no? Que fue la que los primeros que llegaron a ese país y se dieron cuenta de que era de esa forma el sonido, ¿no? Entonces la historia de la palabra de tatuaje, de hecho, se remonta a eso, ¿no? A un sonido nada más, ¿no? Sí, de hecho incluso ya, bueno, para enriquecer todo lo que tú platicaste, que realmente es es verdad, es cierto todo esto, bueno, qué bueno que sí, ¿no? Que un tatuador te pueda platicar todo esto referente a lo del tatuaje, a lo del tatau, que esto provenía de los samoanos, ¿no? Que era como esta parte de los palos, como tú bien lo dices, que se oía como esta parte de pegar, e incluso, bueno, los marineros del Pacífico, cuando encuentran a los samoanos, pues ellos quedan con la fascinación de sus tatuajes y les preguntan que cómo se estaba la palabra y ellos la confunden, ellos dicen tatau, ¿no? Tatau. Y ya después de eso, bueno, vienen los japoneses, que para los japoneses se llama irezumi, que es la inserción de la tinta, pero ya vienen después, era inserción de la tinta, pero para sus tatuajes de ellos, pero para los tatuajes que no eran de la cultura japonesa, eran a los que ya ellos les llamaban tatuajes, ¿no? Y los otros eran los irezumi. Y bueno, ya como tú hablabas bien, esta parte de ponerle tatuaje viene con los españoles y luego viene al castellano, que incluso esta palabra, si la buscan dentro del diccionario de la Real Academia, no existe todavía. Exacto, sí, de hecho no hay una definición. De hecho ya la hay, ¿no? México la hizo, ¿no? Pues Con la nueva ley del tatuaje, México define conceptos y define palabras en la ley, ¿no? Entonces, México sí tiene la... No, México tiene la definición de la palabra tatuaje, ¿no?
Háblanos de esta ley, ya hace un rato ya platicabas de la ley y bueno, nos pasamos a otra cosa, pero la ley del tatuaje, ¿en qué se basa? Qué nos permite y qué busca y qué prohíbe? Y bueno, así seguimos aquí en el programa de Mentes de Mentes, estamos aquí, a ver, perdón, seguimos en el programa Mentes de Mentes, nos encontramos aquí en Líquidos con el buen Don Chava. Estamos allá platicando, ya estábamos a punto de cerrar el programa, pero pues ya saben que Facebook solamente da como un cierto límite para poder hacer la transmisión en vivo. Pero bueno, ya vamos de lado, ya hablamos con Brian, que nos platicó de sus tatuajes. Ahí cuando, si quieren ver la transmisión, puedes estarla checando. Va a estar ahí dentro de la página de Mentes de Mentes, o bueno, en cada uno de nuestros perfiles de Facebook también pueden estarla ahí checando. Incluso hubo algunos saludos, que no sé si tienes algunos saludos que dar. Ah, sí, claro, un saludo a Satara Rosa, ¿no? En verdad ahorita no recuerdo tantos que compartieron en la página que les dije que les iba a saludar, porque no hice la lista, pero pues de hecho un saludo a todos, ¿no? Todos los que compartieron, todos los que apoyan este programa, que cada día cada transmisión va creciendo más y más y más y más, y espero que nos sigan siguiendo, ¿no? Y que estén al pendiente para que crezcamos nosotros como colectivo y les interese a todo el público, ¿no? Los temas que nosotros tenemos atrás de los estudios, ¿no? Y que conozcan a su tatuador preferido, ¿no? Sí, ya cada quien se va a hacer el juicio de cuál tatuador es el que les gusta, con cuál tatuador es el que se va a ir. Todos los perfiles de todos ustedes tienen su trabajo, incluso no sé si tengan páginas de Instagram o de donde nada más suban las fotos de sus tatuajes, para que poco a poco vayan viendo y vayan resolviendo quién va a ser su futuro tatuador. Acá por ahorita estamos con el buen Líquidos, Don Chava, y muy pronto estaremos otra vez haciendo con el Gánster y con Xenofilia, y nos falta todavía el de la Inc, es la Diabla Inc. Nos falta de Mentes Inc. Nos falta de Mentes Inc. Con Joy, que estaremos visitándolos, y poco a poco así nos vamos a ir enriqueciendo de este mundo de los tatuajes. Nos falta meternos en el mundo del tatuaje japonés, porque el tatuaje japonés tiene mucho que ver en todo esto. Claro, ¿no? Tiene es precursor del tatuaje moderno, ¿no? Sí, exactamente, y además, bueno, te hablábamos hace rato de cómo le llamaban, y bueno, toda esta cuestión vamos a estar haciéndola poco a poquito. Pues bueno, ya nada más para despedirnos, dinos dónde te encuentras, qué horario manejas, cómo son las citas, si tienes algún teléfono o teléfono WhatsApp para que puedan ellos contactarte y hacer la cita. Ah, sí, claro, bueno, mi Face me encuentran como Tinta Líquida, así como se oye. Tengo una página Netsac que se llama Líquidos. Mi número es 55 36 72 21 91 para que hagan sus citas o por WhatsApp. Mi dirección es López Mateos 681, casi esquina con Cuarta Avenida, a un costado de la ferretería Monarca, ¿no? Que es un punto estratégico, ¿no? Para que ubiquen. Ciudad de Nezahualcóyotl, de Nesa, Somos de Nesa para el mundo. De Nesa York City. Bueno, pues muchas gracias también al buen Brian que estuvo acompañándonos, nos enseñó sus tatuajes. Ahí está el tatuado, que ya luego nos mandas la foto de cómo quedó el finalizado. Ahí está como el proceso del tatuaje. Que aún falta todavía, un poco más. Vamos a ver como a las 10, 11 de la noche. ¿Sí? Bueno, pues yo fui Charlie York, y recuerden, bueno, a partir de las últimas décadas el tatuaje se ha vuelto más popular, se ha vuelto, bueno, incluso hasta se ha quitado este estigma que se tenía, que solamente era para delincuentes. Bueno, afortunadamente ya se ha quitado todo esto. Pues nos vemos, yo fui Charlie York, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Mentes de Mentes, y pues vámonos que viene la combi.